Queridos hermanos, con Biblia abierta al libro de Romanos y vamos a considerar juntos el capítulo 1 y hoy sería la cuarta parte del tema que lleva por título Abandonando a la persona o la naturaleza de Dios. Por favor, acompáñame con Biblia abierta al libro de Romanos. Vamos a mirar juntos allá en el capítulo 1. Vamos a retomar algunas ideas que hemos dicho, pero por favor, acompáñame con Biblia abierta. Desde el versículo 18 de Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo aborda el tema de la culpabilidad de todos los hombres. Y en el capítulo 1, el verso 18 en adelante, vemos cómo se manifiesta la ira de Dios que es acorde a su carácter santo, no es antojiza, no es una reacción visceral como nosotros los seres humanos tenemos en esa reacción de ira. La ira de Dios corresponde a su justa actuación, producto del pecado de la afrenta hacia su persona, su nombre. En este caso vemos acá hacia lo que Dios revela. El verso 18 dice claramente, abre tu Biblia en Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Deliberadamente vemos que los hombres van a rechazar. Y en versos 18 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20 de Romanos 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vemos acá la razón de la ira de Dios hacia el hombre. Dios se comunica, Dios se revela a través de la creación, a través de la conciencia. Si bien es cierto, esta revelación no es terapéutica, no significa que produce cambios en nuestras vidas, pero sí nos hace responsables delante de Dios. Y desde el verso 21 al verso 27 podemos observar la reacción del hombre, la actitud del hombre hacia la revelación de Dios. Dice el verso 21 lo siguiente, pues habiendo conocido a Dios, el texto dice, verso 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22 de Romanos capítulo 1, profesando ser sabio, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, y esta es la tercera vez que vemos la expresión Dios los entregó. Dice el texto, verso 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Verso 32 al final del capítulo 1, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vemos acá reflejado en 7 pasos el rechazo del hombre hacia Dios, y ya hemos hecho mención por lo menos 5 de ellos. Solamente hago mención de la idea general. En verso 21 ellos rechazan a Dios mediante la indiferencia. El mismo verso 21 dice que no le dieron gloria, rechazan a Dios mediante su ingratitud. Dios merece toda honra y toda gloria. De hecho, cuando uno tiene una cosmovisión bíblica del porqué de las cosas, vemos que el
propósito final, el propósito de la creación de los cielos y de la tierra y del hombre, si bien es cierto, tiene que ver en forma soteriológica, tiene que ver con nuestra salvación, el propósito principal de Dios de crear todas las cosas tiene una finalidad doxológica. Esto significa que para que Dios lleve la gloria en todo. El hombre decide de rechazar a Dios mediante su indiferencia, su ingratitud, en verso 21 mediante su intelectualismo, creyeron hacerse sabios y se envanecieron en sus propios razonamientos, mediante el verso 22 la ignorancia, verso 23 y el verso 25. Tú vas a ver ahí mediante la idolatría. Ahora, la idolatría en el corazón de los hombres es un proceso. Dios lo dice en Salmos capítulo 106, verso 35 al 38, y te animo que puedas acompañarme con Biblia abierta ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 106, versos 35 al 38. Observa el camino de la idolatría. Antes, dice el verso 35, se mezclaron con las naciones. Abrazaron su mundanalidad, sus prácticas. Es por eso que las escrituras claramente nos dicen, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No se refiere a no disfrutar, no pasarlo bien, tener entretención, sino a amar sus metas, sus métodos, sus motivaciones. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Mira, se mezclaron, aprendieron sus obras, verso 36, sirvieron a sus ídolos. Las emociones nos llevan a pensamientos y los pensamientos a acciones. Si vieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Verso 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, a los ídolos. Y Dios está estableciendo que la idolatría es demoníaca. Verso 38, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y a tierra que y la tierra fue, dice el texto al final del verso 38, y la tierra fue contaminada con su sangre, consecuencias producto de la idolatría. Vemos ahora en verso 24, volviendo a Romanos capítulo 1, cómo ellos rechazaron a Dios mediante la inmoralidad. Y si te das cuenta, la idolatría es la antesala de la inmoralidad. De hecho, cuando uno estudia la historia universal y los cultos de la antigüedad, siempre tuvieron connotaciones sexuales, siempre tuvieron connotaciones de prácticas sexuales. De hecho, Pablo está escribiendo esta carta a los romanos desde la ciudad de Corinto. En Corinto había un templo donde había 1000 sacerdotisas que practicaban la prostitución como culto, rito de adoración a sus dioses. Entre los cultos aéreos donde entraban en éxtasis y todo este tipo de prácticas sexuales en supuesta adoración a sus dioses. Es por eso que los marinos llamaban la ciudad de Corinto, decía lo siguiente: vamos a Corinto a corintiar. Y ves tú el vínculo que hay entre la idolatría y la inmoralidad, ya que el verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó, es un acto judicial de dejarles el camino, dejarlos en su propia inclinación. A veces los hombres dicen, ¿dónde está Dios cuando suceden malas cosas? Es que Dios hizo a los hombres seres morales, seres racionales, con la capacidad volitiva de tomar decisiones. Y Dios presenta los caminos, el bien, el mal. Es por eso que las escrituras hablan del camino ancho y el camino angosto. Habla de una puerta, habla de una decisión. Los hombres toman una decisión y luego Dios deja. Si tú abres esa puerta, es un camino unidireccional. Es como entrar a un túnel de una sola vía. Tú entras y ya no hay opción de retroceso. Tienes que avanzar hasta el final, por lo cual Dios también los entregó. Y observa el texto a la inmundicia. Literalmente significa suciedad y connota la idea de aberración sexual. El sexo no es un instinto en los hombres, es un impulso sexual y Dios lo puso ahí. Pero la concupiscencia, que son los deseos no controlados, llevan a ese hombre en esa inclinación, abren la puerta y siguen su propio camino. El texto dice, Dios los entregó a la inmundicia, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron, literalmente pervertir, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La deshonra de los cuerpos se aprecia con más detalle en el resto de este pasaje, que lo vamos a mirar. Podemos observar una relación entre la idolatría y la inmoralidad.
Leo para ustedes en 1 Corintios capítulo 10, verso 7. En 1 Corintios capítulo 10, verso 7, el apóstol Pablo en su argumento escribe a los hermanos de Corinto para advertirle que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque a veces creemos que porque somos hijos de Dios, vamos a la iglesia, leemos la Biblia todos los días, somos inmunes al pecado, a la desobediencia. Pablo dice, no se equivoquen, si tú abres tu Biblia en Romanos capítulo 10, verás que en los primeros 3 versículos Pablo habla de 5 privilegios que tuvo la nación de Israel, y los privilegios no nos hacen inmunes, por eso que al que piense estar firme, mire que no caiga. Luego Pablo va a presentar toda la historia de Israel, verso 4 al 6, para decirles que de los demás de estos, hablando de esa nación que Dios sacó a través de la liberación de Moisés de la esclavitud en Egipto, que vieron el poder de Dios, que vieron la provisión de Dios, que vieron al portavoz de Dios, que tuvieron la presencia de Dios, que tuvieron el propósito, la nube los seguía. A pesar de esos 5 privilegios, Dios no se agradó de ellos y quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Pablo va a detallar los pecados, 5 pecados que ellos cometieron para darnos la gran lección. Y entre eso, entre la revelación de Dios a la nación de Israel, que Dios le dijo, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen y semejanza, a 40 días de esa revelación, el pueblo le dijo a Aarón, haznos una imagen para adorar. Y en 1 Corintios capítulo 10, verso 7, Pablo, resumiendo ese cuadro de pecado a las puertas de la revelación de Dios de la nación de Israel en el pasado, dice lo siguiente: ni seáis idólatras, idolatría, como algunos de ellos, según está escrito, citando el Antiguo Testamento. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y la idea de levantarse a jugar tiene que ver con juegos sexuales, producto del abuso, de la euforia, de alcohol, del festejo, cayeron en pecados sexuales. Es por eso que en las escrituras va muy de la mano este mandato, esta advertencia de la idolatría y el pecado sexual. De hecho, cito 2 textos. En 1 Corintios capítulo 10, verso 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y luego en 2 Timoteo capítulo 2, verso 2 dice, huid de las pasiones juveniles. Vemos acá entonces que ellos rechazaron a Dios mediante la idolatría y mediante la inmoralidad. Verso 24. Vamos a detallar un poco más. Verso 26 dice, rechazaron a Dios mediante el indecoro o la indecencia. Y en este punto, mis queridos, para quienes nos acompañan, el pueblo cristiano, los hijos de Dios, adoptamos posiciones de acuerdo a la revelación que es bíblica, y creemos que hay ciertas prácticas sexuales como homosexualidad y lesbianismo que hoy están en boca de todo, la inclusión, de no ser homofóbicos, de no tener adversión hacia ciertos tipos de prácticas. No es ni que somos homofóbicos ni que haya adversión hacia ciertos tipos de prácticas que las personas deciden tener en el área sexual, sino que nos remitimos a lo que Dios dice en su palabra. Y en versos 26 al 27 vamos a observar estos actos que ante los ojos de Dios son actos de perversidad, y vemos que los hombres rechazaron a Dios mediante la indecencia o el indecoro. Y Pablo se va a referir a estas prácticas tanto de lesbianismo como sexualidad a la luz de las Escrituras. Cuando Pablo escribe esta porción de Romanos capítulo 1, Pablo, o la carta a los romanos, Pablo la escribe desde la ciudad de Corinto, donde había gran influencia griega. Ahora, los griegos veían las relaciones homosexuales como muestra de un amor puro, alto, fuera de todo desinterés. Ellos consideraban como este amor, el amor homosexual, como un amor muy alto, el más alto de todos. Los altos funcionarios griegos mantenían parejas homosexuales al igual que sus esposas. El sexo era, para los griegos, básicamente una religión. En el Imperio Romano, cuando Pablo está escribiendo esta carta, 14 de los 15 emperadores romanos eran homosexuales. Pablo quiere que sus lectores sepan exactamente cuál es el pensamiento de Dios frente a esto. Y si tú observas conmigo estos versículos, leo para ustedes versos 26 y 27.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso, y mira la palabra, natural, para el que es contra naturaleza. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso, nuevamente por tercera vez la expresión natural, de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo conclusión hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo las retribuciones debidas a su extravío. Interesantemente, Pablo utiliza el término, hay una palabrita interesante, natural. El pecado sexual de adulterio, fornicación, definamos pecado de adulterio, fornicación, o en este caso, o la pornografía. El pecado de adulterio tiene que ver con las relaciones sexuales de dos personas que ya están en un vínculo matrimonial con una tercera persona que no es su cónyuge. El pecado en este caso de fornicación es la actividad sexual fuera del matrimonio, antes del matrimonio por personas que no están casadas. En cierta forma, ese pecado y ese intimar sexualmente estaría clasificado dentro de un círculo de un pecado natural en el sentido que no es contra moralmente de lo establecido por Dios en su código de su palabra al establecer la línea o los distintivos sexuales. No sé si me explico. Esta palabrita, los pecados de naturaleza o fornicación terribles como son, por su impacto en el entorno familiar. Son pecados de la naturaleza, son pecados que se cometen al usar el cuerpo de una forma natural. Pero el pecado de homosexualidad y lesbianismo no es natural, sino que es contra naturaleza. Consiste en usar el cuerpo de una forma no natural. Esto no lo digo yo, no es mi opinión. No me estoy escondiendo en esto porque es mi convicción, sino que es una declaración de Dios a través de las Escrituras. Si retrocedemos a la primera declaración de Dios en Génesis capítulo 1, verso 27, claramente Dios establece que y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios estableció por genética varón y hembra y hay diferencias físicas, genéticas. Es por eso que hablamos de genes. Hablamos claramente. Otro tipo de práctica homosexual o lésbica va en contra del uso natural y todo médico lo sabe y lo conoce. Cuando el hombre se olvida, escúcheme bien, cuando el hombre se olvida de la naturaleza, no pasará mucho tiempo que se entregue a la idolatría. Ya no necesariamente una imagen, un ídolo, una religión, sino que ellos mismos se convierten en su propia religión, siendo hedonistas, buscando su propia satisfacción, su propio placer, y la filosofía es, si me hace sentir bien, lo hago. El mundo postmodernista, después de la caída del muro de Berlín, es ateo, es agnóstico, ha rechazado a Dios, y el mundo postmodernista no tiene sobre su vida absolutos. Al no tener verdades absolutas, todo es relativo, todo depende, el mundo se convierte en una experiencia subjetiva. ¿Qué significa esto? Mi experiencia, mis sentimientos, mis deseos, como dicen en inglés, si tú te sientes bien, hazlo. Esa es la idea en el día de hoy. Cuando el hombre se olvida de Dios, de la naturaleza de Dios, no pasa mucho tiempo para que vaya atrás lo que es contra naturaleza. No simplemente un pecado, sino cometiendo pecado contra lo que Dios ha establecido en sus parámetros. Observa, veamos el verso 26. Lo que vemos acá en verso 26 es contra naturaleza la degradación de las mujeres. Comienza el texto, dice el verso 26 lo siguiente. Por esto verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y observa que lo que dice el texto, pues aún sus mujeres. El término griego es claro, significa sus hembras, de tal forma para que no haya confusión alguna. Recuerdo cuando era más niño, mi abuela, ella que le gustaba coser, ella cerraba sus delantales o sus cositas con unos brochecitos metálicos. Y ella siempre me mandaba a comprar, vaya y tráigame un gancho hembra o un gancho macho. ¿Por qué? Porque había una clara distinción entre el que macho hembra o macho
hembra o hembra o macho. Estoy mezclando las dos palabras. Era claro en esa distinción. Ella me mandaba o uno de los otros o tráigame un par. El texto que usa acá Pablo es claro, sus hembras, sus mujeres, para destacar el sexo de la persona dentro de lo que Dios ha establecido. Ahora, dentro del eslabón de la decadencia en la vida moral, cuando afecta a la mujer y la mujer se desgrada en este punto, moralmente finalmente cae esa sociedad. La escala de degradación siempre comienza por el varón, siempre comienza por los hombres, pero cuando en esa escala de degradación afecta a la mujer, ya no hay nada más que hacer. Hacia abajo todo se destruye. De hecho, el imperio romano, con toda su justicia, con todo su poder, cayó porque este puente en la inmoralidad no pudo sostener. La inmoralidad no pudo sostener el peso de estas acciones. Pablo va a hablar de la degradación de la mujer, verso 26. Esto debe ser convicción en el pueblo del Señor. Ahí están los textos claros. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Este pasaje apunta a la perversión del acto sexual que tiene que ver con relaciones lésbicas, como pecado desagrada a Dios porque no está dentro de lo que Dios ha establecido para el hombre o mujer. Dice, cambiaron el uso natural por el que es contra, opuesto, diametralmente opuesto, es decir, por el que es contra naturaleza, es decir, contra el diseño establecido por Dios desde el principio. Génesis capítulo 2, verso 24, Dios estableció este principio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El uso del sexo a la luz de las escrituras solamente es lícito en una relación heterosexual entre un hombre y una mujer, dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Fuera de los parámetros que Dios ha establecido es contra naturaleza. Es por eso que Hebreos capítulo 13, verso 4, un texto que conoce el pueblo del Señor, Hebreos en el capítulo 13, verso 4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho o el coito sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios porque están usando el sexo fuera del matrimonio y las prácticas homosexuales están fuera de lo que Dios ha establecido como el código moral para los hombres. Es contra naturaleza. Observa entonces, ves en el verso 26 lo que Dios declara. Leo nuevamente para comentar verso 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Son pasiones, descontroles, concupiscencia, que son vergonzosas, son deshonrosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Observa ahora la degradación no solamente en la mujer, sino en el hombre. Verso 27. Y de igual modo, al igual como las mujeres o estas hembras, del mismo modo, también de la misma forma los hombres. Podría traducirse los machos o hombres seres sexuales masculinos. Dios establece los dos sexos, no hay más, es lo que Dios establece en su palabra, dejando de nuevo el uso natural de la mujer, abandonando a las mujeres. Otras versiones dicen, después de haber dejado el uso natural de las mujeres, se encendieron en lascivias unos con otros. El término lascivias significa emociones, deseos, mejor dicho, pero deseos fuera de control. Es decir, dan rienda suelta los impulsos, queridos. Si nosotros analizamos bien, el ser humano tiene respuestas, especialmente el hombre. El hombre es motivado sexualmente por ver más y la mujer más por el tocar, el tacto, pero el hombre es motivado principalmente por lo que ve. Y el texto denota que fueron entregados a deseos de fuego y de concupiscencia en sus corazones, que explotaron codiciando sexualmente, codiciaron entre hombres. Y la idea sería, hay una diferencia entre el impulso y el instinto sexual. El instinto sexual está en los animales y necesita ser satisfecho sí o sí. El impulso sexual que tenemos los hombres, el que tiene el ser humano, puede tener control.
Algunos lo dicen, te está llamando a la naturaleza, es un llamado de la naturaleza, el deseo sexual. Claro que sí, pero más que un deseo, es un deseo, es un impulso sexual en el cual Dios nos ha entregado los mecanismos de liberación, de dominio propio, etcétera. Volviendo al texto, se encendieron en lascivias unos con otros y agrega, cometiendo hechos, acciones, agrega, vergonzosas, que deshonran, fuera de lo natural, que ante los ojos de Dios son perversión, hechos vergonzosos, hombres con hombres. Esta frase enfáticamente condena. Ahí está. Romanos capítulo 1, verso 27. Esta frase enfáticamente condena la práctica homosexual y lo que describe como un acto que es repudiable o obsceno ante los ojos de Dios. La homosexualidad no es una enfermedad o una inclinación natural, sino que el texto lo dice, es laxivia, pasiones fuera de control, satisfacción de deseo carnal sin límites, en otras palabras, pecado que Dios detesta o aborrece. Volviendo al texto, dice el verso 27, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y agrega, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Consecuencias, aquí hay consecuencias, recibieron en sí mismo, y el término, dos términos interesantes, recibir y retribución. Y aquí la retribución tiene que ver con el justo pago, las consecuencias. ¿Recuerdas que Dios dice que los entregó, los dejó? Vemos algo acá que no había sido mencionado antes, es un castigo divino inherente en el pecado de la sexualidad. Pablo no está hablando acá de la problemática del SIDA, sino de todo tipo de enfermedad que se produce por contagio sexual. Lo que Pablo está diciendo es que el pecado tiene y tendrá siempre consecuencias en la vida de las personas. De hecho, en la antigüedad, Dios había dictaminado con mucha dureza, escúchame bien, Dios en el Antiguo Testamento determinó con mucha dureza la perversión sexual. Voy a leer para ustedes un texto que me llama mucho la atención. Se encuentra en Levíticos 23. El libro de Levítico enseña a la nación de Israel cómo acercarse a Dios mediante las ofrendas, mediante los sacrificios, mediante la adoración y cómo debe ser el código conducta moral de la nación de Israel porque eran pueblo de Dios, a diferencia de las tribus paganas. En Levíticos capítulo 20, verso 13, Dios dijo lo siguiente, si alguno se ayuntare con varón, con mujer, abominación hiciere, ambos, dice, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Si alguno ayuntare, está hablando de un varón, con otro varón, o mujer con mujer, o con mujer, abominación hiciere, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Es decir, que Dios dictaminó de una forma severa en aquel tiempo. La idea casi es matadlos a ellos o ellos os matarán a ustedes. Es casi la idea de frenar en forma radical y drástica. Usted dirá, pero eso es una acción tremendamente draconiana, tan tiránica. En aquel tiempo las comunidades eran más pequeñas y al ser más pequeños las disciplinas y las consecuencias son más estrictas. Cuando se agranda el pueblo, cuando ya fue educada la nación, cuando ya nuestros hijos son mayores y ya tienen 12, 13 años, no les estamos ordenando a nuestros hijos como al principio, vaya, lávese los dientes. ¿Por qué? Porque se entiende que en la medida del crecimiento se adquiere la madurez y la comprensión. Este abandono de la verdad de Dios, de la persona de Dios, siempre traerá consecuencias en la experiencia humana. ¿Te das cuenta que decía, del paso de la idolatría viene el pecado de la inmoralidad sexual? Y es interesante notar que por estos pecados contra naturaleza, de perversión delante de los ojos de Dios, viene también consecuentemente el castigo, el juicio. Leíamos que Dios los entregó, verso 26, Dios los entregó. Y esa entrega no es el permiso, no es un, ok, hagan lo que quieran, mostrando aprobación. Este permiso obedece, por así decirlo, a una voluntad de parte de Dios que es permisiva, donde Dios permite que los hombres tomen esa decisión, pero también Dios no va a impedir las consecuencias de estas.
Es interesante notar, antes de hacer un comentario más, en Gálatas capítulo 6, verso 7, Pablo dice lo siguiente, si bien el cierto del contexto tiene que ver con volver, negar la obra de Cristo, etcétera. En Gálatas capítulo 6, verso 7, hay un principio interesante. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aunque nadie más lo ve, en su práctica, en lo que usted ha hecho, nadie más lo ha visto, nadie más lo va a ver. Dios lo ve y Él dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado o engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y mis queridos, hay una ley de siembra y hay una ley de cosecha. El cosechar no se refiere en el cielo. Tú tendrás que enfrentar las consecuencias de tus malas decisiones. Aunque pidas perdón y Dios te perdone, habrá siempre producto de desobedecer los principios de Dios. Habrá siempre consecuencias en tu vida. Siempre los habrá. Dios en gracia y misericordia nos acepta como parte de su familia. Ahora, es interesante notar que estos pecados que son de afrenta, de abominación delante de Dios contra naturaleza, Dios los castigó severamente. Leo para ustedes segunda de Pedro capítulo 2 verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y hoy en día estas dos palabritas, Sodoma y Gomorra o sodomía, son sinónimos hoy, estas naciones del pasado son sinónimos hoy, todos nosotros los tenemos, es cultural, son sinónimos de perversión sexual. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Estas dos ciudades, este cuadro revela el carácter santo de Dios y su accionar frente a estas prácticas que son contra naturaleza. Leo otro versículo, en Judas, verso 6. Voy a abrir mi Biblia en Judas, verso 6, porque quiero que miremos el verso 5. Es un verso interesante. No me quiero desviar del punto que quiero tratar, pero si tú me acompañas a Judas, allá capítulo 1 o versículo 5 y 6, dice el verso, capítulo Judas, verso 5, verso 6. Y a los ángeles, verso 5, para mirar el contexto, abre Judas, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es decir, vemos una acción judicial de parte de Dios. ¿Cuál es la acción judicial de parte de Dios? La observamos en verso 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Es decir, estos seres angelicales dejaron el lugar que Dios les había designado, no simplemente dejaron el lugar que Dios les había designado, sino que también entraron en prácticas contra naturaleza, porque el texto dice que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y agrega, como Sodoma y Gomorra. Es decir, que estos ángeles cometieron, no simplemente siguieron a Satanás o a Lucero en su rebelión, sino que cometieron otro pecado más. Y observa cómo, al igual que Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, estoy en Judas 6, los cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Podría referirse a los de Sodoma y Gomorra, pero por el contexto viene vinculando el versículo siguiente que tiene que ver con los ángeles que no guardaron su dignidad ni su propia morada, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales, de la misma manera que aquellos, que estos seres angelicales, habiendo fornicado pecado sexual e ido en pos de vicios o de prácticas contra naturaleza. ¿Y cuál fue el pecado de estos ángeles contra naturaleza? Intentar engendrar hijos en los seres humanos. Tú verás el relato en Génesis capítulo 6. No tengo tiempo para explicarlo o que lo estudiemos un poco más. Pero vemos que un grupo de ángeles, no todos los que rebelaron, sino que parte de los que no guardaron su posición, fueron en contra de un pecado de naturaleza e intentando procrear o engendrar en los hijas de los hombres o los seres humanos un engendro híbrido entre la influencia demoníaca y los seres humanos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Mira la acción de Dios.
fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Están ellos encerrados, están ellos enclaustrados, no están libres, no son parte del ejército demoníaco de Satanás que opera actualmente sobre esta tierra, sino que Dios directamente, por ir en contra de naturaleza, Dios los encerró, los enjuició y los tiene bajo prisiones de oscuridad, y la única vez que serán sueltos o que saldrán de ahí será para ser enviados a la condenación final, el lago de fuego y azufre, el infierno, que del labio de nuestro Señor Jesucristo fue preparado para Satanás y sus ángeles. Quiero que observes la acción drástica de Dios en contra de qué? De todos los pecados, sí, pero aquí vemos en forma drástica la acción de Dios contra el pecado que es contra naturaleza. Sin duda alguna hay una fragancia de muerte cuando hablamos del pecado sexual. Hay consecuencias. De hecho, en 1 Corintios capítulo 6, verso 18, hay algo interesante ahí. Dice el apóstol Pablo, huid de la fornicación. Mira qué interesante. Porneia, prácticas sexuales ilícitas, fuera de lo establecido por Dios. Y a veces no necesariamente incurren contra naturaleza. Cuando es en contra de naturaleza son los pecados de homosexualidad o los pecados de lesbianismo. Dice el texto, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, que hay consecuencias. Algunos religiosos clasifican pecados venéreos. No, aquí hay pecados que en cierta forma, y todo pecado afecta a los demás, afecta a Dios en mi relación si eres un creyente, pero aquí está hablando de que hay ciertos pecados que me afectan directamente a mí, que quitan algo de mí, me dañan. La historia secular nos demuestra cómo la inmoralidad destruyó civilizaciones enteras. Por ejemplo, el Imperio Romano, el hombre que me decía, recuerdo hace años atrás, consecuencias de relaciones sexuales fuera de lo establecido por Dios. Recuerdo hace años atrás en mi país un hombre que les estábamos tratando de predicar el Evangelio me decía, Andrés, tengo un problema serio. No era, él estaba en ese proceso de entender el Evangelio y conocer a Cristo. Su familia venía a la iglesia y él me pidió una conversación y hablamos. Y en medio de la conversación me dice, quiero explicarte algo, pero para eso quiero mostrarte algo. Me mostró en parte de su cuerpo, de sus piernas, manchas que él tenía en su cuerpo. Y yo le pregunto, ¿qué enfermedad tienes? Él me dice, esto es producto de mi vida bisexual. Él estaba casado, tenía su relación con su esposa, pero él también frecuentaba un mundo bisexual. Y lo que tenía en su cuerpo eran las consecuencias evidentes de que él era un portador positivo de síndrome de inmune deficiencia adquirida, de SIDA. Y él me decía, ¿cómo le explico estas manchas en mi cuerpo a mi esposa, a mis dos o a mis hijos? ¿Cómo les explico? Es que el pecado siempre tendrá consecuencia. Hemos abordado cómo los hombres rechazaron la naturaleza de Dios. Indiferencia, ingratitud, el intelectualismo, la ignorancia, la idolatría, la inmoralidad y básicamente la indecencia o el indecoro, usar el sexo contra naturaleza. Y hemos visto en cierta forma lo que sucede. Vamos a mirar ahora las consecuencias en la vida de las personas de rechazar a Dios desde el verso 24 al 32 en adelante, y vamos a ver cómo Dios los entrega a la idolatría, cómo Dios los entrega a la inmoralidad, cómo Dios los entrega también a la iniquidad en sus vidas. Y vamos a ver que los hombres van a haber pecados de carácter, de conducta, de conversación, de conceptos y de malas compañías. Todo eso producto de rechazar a Dios. Y en cierta forma, cuando estamos hablando de esta serie de temas de asuntos contemporáneos, ¿por qué hay tantos problemas emocionales, psicológicos en las personas? Es producto de nuestras malas decisiones. A veces no fue tu decisión directa, pero fueron tus padres. Tus padres. Recuerdo estaba en Argentina. Una mujer tenía a su hijo entre
12, 13, 14 años, que sufría mucho este muchacho en la secundaria en Argentina. Sufría mucho por los comentarios que le hacían. Tú no sabes, tú ignoras. Y criticaban a su madre sin saber este muchacho, a pesar de la edad que tenía, sin saber cuál era el real trabajo que esta mujer tenía. Ella, por necesidad, se había prostituido. No lo sabía su hijo. Convivía con otro hombre que aceptaba esta relación porque les daba un cobijo, un techo, comida. Pero esta mujer, en vez de salir, y era una mujer profesional, era una periodista, pero hacía mucho tiempo que había quedado sin trabajo y en su necesidad prostituyó su cuerpo. Ella lo sabía que estaba mal. Era un secreto, pero su hijo recibía ese rechazo, esas críticas, hasta que un día ella tuvo que hablar con su niño y contarle la realidad. Fue duro y difícil. Ella se arrepintió, confesó, pidió perdón a Dios y Dios cambió completamente su vida. Pero ¿cuántas personas hay que siguen en esa vida y el entorno comienza a ser afectado? Queridos, hay un dicho muy secular que dice que del canasto la manzana que está podrida hay que quitarla, porque si no contamina a los demás. Muchas veces nosotros, como no vemos, no sabemos o a veces no queremos ver, hay personas que están caminando por un camino de rechazo abierto a Dios. Y mis queridos, donde hay una persona que camina en rechazo abierto, influenciará también a otros. Pero así, cuando hay personas que buscan de Dios, lo ves en la vida de José. Donde José estaba, Dios estaba con él. Y donde José estaba y Dios estaba con él, los demás eran también bendecidos. Es por eso que la Biblia dice que tú y yo somos luz. No debemos tener un mensaje de palabras de condenación homofóbicas o separatistas, de condenar a personas que no están en el mismo punto, que no hacen lo que nosotros hacemos. Debemos mostrar amor, debemos mostrar luz, debemos mostrar ejemplo, pero también debemos mostrar convicciones, que hay ciertas cosas que nosotros sabemos que no son de Dios y no por eso las vamos a aceptar. Eso no significa que no podemos rechazar a nadie, pero debemos establecer los estándares que Dios ha establecido. No es fácil, el cristianismo es de convicciones, el cristianismo es de firmeza y el punto es hasta qué punto tú tienes firmezas y convicciones espirituales. El Señor añada su bendición a lo que hoy hemos tratado. Y si la palabra de Dios ha llegado a tu corazón, es tiempo de que tomes decisiones bíblicas. La espiritualidad, la convicción, el realmente ser un hijo de Dios no es que me estoy convencido, no es que estoy conmovido, porque puedes confundir todas esas emociones y no estar convertidos. ¿Cuál es la evidencia de la conversión? No mensajitos, ni pensamientos, ni versiculitos que tú puedas citar o emocionarte. No, la verdadera evidencia de que tú eres un hijo o una hija de Dios son cambios. ¿Y cómo se evidencian los cambios? Mediante la obediencia. Jesús dijo, Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú estás caminando por un camino de tibieza, lúgubre, estás caminando a dos aguas, te animo en el amor del Señor a que hoy tomes esa convicción de decidir, quiero crecer en mi vida espiritual, quiero tener convicciones, crecer. No te olvides que vivimos en tiempos muy finales y muy difíciles. Próxima semana vamos a ver las consecuencias del rechazo de Dios en la vida, de la experiencia de las personas. Te invito a que me acompañes en oración. Y ahí donde estás, tal vez con cabeza inclinada y en un momento de reflexión, pregunta a tu vida, en tu corazón, ¿cómo estás andando delante del Señor? ¿Cómo son tus convicciones? ¿Cómo son tus firmezas? ¿Estás convencido, conmovido o realmente te has convertido? Si te has convertido realmente, debes tener disciplinas espirituales, obediencia a la palabra de Dios. La única evidencia al final de que podamos percibir nosotros que eres un hijo o una hija de Dios es que comienzas a obedecer la palabra del Señor, no por emoción, sino por convicción. No será siempre fácil, pero Dios nos ha dado el consejo, su palabra, el Espíritu Santo, el pueblo del Señor, la plegaria para crecer en gracia
y en conocimiento. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y también por tu cuidado y por la consideración que hoy hemos hecho a la luz de las Escrituras. Te pido, Señor, que tú añadas tu bendición en lo que hemos considerado y que nos dé, Señor, también esa convicción en nuestras vidas que buscamos, Señor, hacer tu voluntad. Te agradezco, Señor, por cada hermano, hermana que hoy nos ha acompañado, que ha estado junto a nosotros. Y esta reflexión a la luz de las Escrituras puedan producir convicciones en nuestras vidas. Solamente hemos mirado un texto de la abundancia que hay en las Escrituras, donde tú estableces lo que es bueno y lo que es malo. Ayúdanos a tener convicciones en nuestras vidas. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.